Muy buenas tardes, amados hermanos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Gálatas, un libro hermoso, un libro en que Pablo exhorta a la iglesia de manera firme, de manera clara y directa, pero también lleno de gracia y lleno de amor. El mismo amor lo hace a Pablo exhortar a la iglesia. Entonces, estamos en la serie que se llama Justificados por la Fe. Y hoy día vamos a estudiar el capítulo 3. Ustedes ven que el texto es largo, ¿cierto? Del 1 al 18. La idea es que pudiéramos leer ese texto para que tengan como telón de fondo el texto, pero hoy día vamos a estudiar principalmente del versículo 1 al 5, y próxima semana vamos a estudiar del 6 al 18, ¿ya? Pero entonces sería el sermón de hoy día justificado, o sea, el justo por la fe vivirá 1, próxima semana será en la versión número 2, ya, segunda parte, ¿ya? Entonces, vamos a ver que Pablo acá nuevamente hace una exhortación. Uno podrá preguntarse por qué Pablo habla de esta forma. Ya lo hemos dicho un par de veces. Al comienzo de Gálatas dice, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del Evangelio. Después reprende al apóstol Pedro diciéndole que su actitud y su conducta era de condenar, estaba actuando como un hipócrita, era directo, y lo enfrenté cara a cara. Y ahora se dirige a la membresía, a la gente de las iglesias de Galacia. Ya no a los líderes en sí, aunque los líderes son parte de la membresía. Le dice, ustedes Gálatas. Y usted diría, ¿qué le dijo aquí Pablo? Fíjense lo que dice al principio, versículo 1, oh Gálatas insensatos, necios. Y después le hace un par de preguntas. Entonces, el sermón de hoy día va a ir en tres partes. Uno, explicar que esto es un llamado de atención. Segunda parte es la estructura del engaño. Vamos a explicar cómo funciona el engaño y cómo fue que la iglesia, las iglesias de Galacia, y cómo fue que el pueblo de Israel y cómo cada uno de nosotros cae en los engaños del mundo, del diablo y de nuestra carne. Y después el tercer punto es el llamado al evangelio. Los tres puntos entonces son llamado a atención, estructura del engaño y un llamado al evangelio. Entonces vamos a comenzar ahora con el llamado de atención. ¿Se recuerdan que semanas pasadas les decía que la iglesia de Galacia está, por así decirlo, en prioridad número uno en la emergencia? Si fuera esto un hospital, si fuera esto una posta, por así decirlo, una unidad de emergencia, uno evalúa ahí a los pacientes, que muchas veces son impacientes, porque todos creen que debieran ser atendidos inmediatamente. Alguien va con un dolor de cabeza y llega ahí al mesón y dice, oh, vengo súper grave, quiero que me atiendan ahora. Y después dicen, pasaron varias personas y no me atendieron a mí primero. Y eso es porque hay un triage que se dice, y es como una evaluación del estado de emergencia. Y vemos acá que Pablo a esta iglesia lo trata en estado de emergencia. Lo hace de manera directa, clara, profunda, y lo hace de manera bien como llena de gracia, pero también llena de verdad. Se dirige a ellos como insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Significa principalmente que, entre comillas, han perdido la cabeza. Están haciendo cosas que no corresponden, sin pensar, sin reflexionar acerca del Evangelio. Es como, ¿cómo es posible que hayan llegado a esto? ¿Qué les pasó? Si ustedes entendían el Evangelio. Entonces aquí sería bueno nuevamente recordar que Pablo siempre predicó el mismo mensaje. Vemos que en Hechos, por ejemplo, al final de Hechos dice que Pablo se dedicaba de día y noche a predicar de Jesús por medio de la Escritura y del reino, anunciando que Él es el Rey por medio de la Escritura. Lo hacía de día y de noche, en cada lugar que él llegaba, predicaba lo mismo siempre, era redundante, es lo más importante, porque el Evangelio es eso, es la buena noticia de Dios, es la noticia más importante que podemos escuchar y que tenemos que escuchar. Y Pablo se dedicaba a hacerlo esto con gracia, con alegría, y aplicando esto a diferentes ámbitos de la vida.
Entonces vemos que Pablo, consistentemente y de manera intencionada, predica siempre a Cristo y a este crucificado. ¿Se recuerdan del versículo de Corintios? ¿Cierto? Porque me dispuse solamente a predicar de una persona, la persona de Cristo y a este crucificado, ¿cierto? Y dice acá, el apóstol dice, ¿quién los fascinó? O sea, ustedes son insensatos, están haciendo una estupidez, está diciendo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los, incluso los hechizó? Se podría decir la palabra más original. ¿Quién los engañó de tal forma que creyeron la mentira como si fuera verdad? Y es un llamado a atención, es como rápidamente, Gálatas insensatos. Y esto es como cuando uno ve que alguien está haciendo algo indebido y hay que actuar rápidamente. Por ejemplo, si alguien dice, ¿sabes qué? Voy a echar cloro en un vaso de agua. Y la porción de cloro es muy, muy amplia, es mucha. Me dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar este vaso de agua porque es agua limpia. Y uno diría rápidamente, no, pásalo para acá, ¿qué estás haciendo? Eso es insensato, eso es ridículo, no puedes hacerlo. Entonces el llamado a atención va por ahí. No es que Pablo se salieron los estribos, resultaron los estribos, no es que Pablo le viene un arranque de ira injustificada, sino que Pablo está guiando a la iglesia de manera firme, de manera directa y clara en cuanto a la importancia de tener el sano y puro evangelio, porque dice, y no hay otro evangelio, sino que el evangelio de Cristo. Entonces pregunta, ¿quién los fascinó? De manera más bien retórica, porque sabíamos quiénes fueron los que fascinaron a la iglesia de Galacia, eran los judaizantes, los que estaban guiando a la iglesia, exhortando a la iglesia a vivir de acuerdo a ideas judías en cuanto a los ritos ceremoniales, querían extender el cumplimiento de la ley ceremonial. Les dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí nos damos cuenta del mensaje de Pablo. Dice, yo les mostré a Cristo. Cristo fue claramente predicado entre ustedes. Ustedes vieron, sus vendas de los ojos cayeron y pudieron ver a Cristo, que es la verdad, que es el camino, es la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Ustedes entendieron que el Evangelio es por gracia. Ustedes eran enemigos de Dios, estaban esclavos en sus pecados, delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Y Dios, en su gracia, los salva, los acoge, los busca, los llamó por la obra del Espíritu Santo para que puedan obedecer a la palabra y gracias a la obra de Cristo puedan tener nuevamente comunión con Dios por gracia, por medio de la fe. O sea, ese es el mensaje que predicaba Pablo, el Cristo crucificado, que era la forma, la única forma para alcanzar salvación y para estar en comunión con Dios y para ser santificados por Dios. Y aquí viene una serie de preguntas de Pablo. Y me imagino nuevamente el estado de emergencia. Es como si alguien estuviera, un doctor estuviera tratando de atender a un paciente y le hace la pregunta de rigor para saber si está consciente o no. ¿Cómo te llamas? Y a veces le pegan un poquito en la cara, así. ¿Cómo te llamas? Oye, le abre los ojos, oye, responde, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cómo llegaste acá? ¿Te acuerdas de algo? ¿Qué día es hoy? Son preguntas que se han llamado atención, son preguntas para hacer reflexionar. Y aquí Pablo hace preguntas de ese orden. Les pregunta, ¿qué los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ustedes conocían a Cristo crucificado, ¿qué les pasó? Y después pregunta nuevamente, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice ley, leyes ceremoniales. O por el oír por fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y después concluye, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces vemos acá que Pablo exhorta a la iglesia sin modo de atención. Le dice insensato primeramente, le dice esto no puede ser, esto es peligroso, esto no está bien, han perdido la cabeza, le hace preguntas de reflexión, y ahora lo que vamos a ver, vamos a analizar cómo es la estructura del engaño, porque fácilmente podemos ser engañados respecto del Evangelio. Fácilmente podemos entender, esto es el Evangelio, y creer que debemos seguir esto. Esto les pasó a la iglesia de Galacia, eso les pasó. Entendieron algo que no era el Evangelio y lo vieron como Evangelio, habiendo tenido el Evangelio, habiendo les gustaba el Evangelio. Y eso también le pasó al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cuando buscaron un ídolo y edificaron y construyeron un ídolo para adorar? El becerro de oro, ¿cierto? Pero eso no parte ahí. Eso parte en el principio. Eso parte en Génesis. En Génesis 3 ya vemos que el ser humano, aun cuando fue creado perfecto, fue creado justo, santo, con conocimiento verdadero acerca de Dios, en un contexto perfecto. Fue creado en un mundo que no era como el que vivimos ahora. Era un mundo perfecto, en una comunión perfecta con Dios, comunión perfecta con su prójimo, con Adán y Eva. O sea, era una sociedad perfecta, era en un contexto perfecto, en una relación perfecta, con una ley de Dios perfecta, que era buena, era pura, era santa. ¿Y qué pasó con el ser humano? Decidió, decidió no obedecer la verdad porque había alguien que los había fascinado, alguien que había sido astuto y les sugirió algo acerca de su ley y acerca de Dios. Es exactamente lo mismo. Por tanto, el pecado y el engaño tienen una estructura. Hay una forma en que el engaño empieza a cobijarse en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, nuestra vida con Dios. Entonces quisiera que fuéramos a Génesis 3. Génesis 3 vemos cómo Dios, antes vemos en Génesis 1 y 2 cómo Dios crea todo, cómo Dios crea todo bueno. Dice Dios, esto es bueno y bueno en sobremanera. Dios crea esto de la nada. Hay una creación ex nihilo que es de la nada, es con un propósito, llena de sabiduría, de entendimiento. Vemos que Dios pone, o sea, crea al ser humano y lo pone en ese contexto. Hay una relación perfecta de Dios con el ser humano, le da una ley, hay comunión, crea a su compañera, y vemos después lo que pasa, cómo se desencadena el pecado. Y vemos que hay una estructura ahí de pecado y de engaño. ¿Y cuál es la estructura? Recordemos cómo fue la escena en Génesis 3. En el versículo 1 dice, pero la serpiente, que sabemos que es el diablo, era astuta, usó astucia para querer engañar y desviar, querer fascinar, como diría Pablo en Gálatas. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí entra Satanás con una pregunta, sugiriendo algo acerca de la palabra de Dios, acerca de la voluntad de Dios y de la ley de Dios. Fíjense la pregunta que hace a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, está cuestionando de alguna forma la bondad, rectitud, justicia y santidad de la palabra de Dios. Porque le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que Dios te dijo no es lo más correcto. O sea, ¿cómo le dice a ustedes que no coman de ningún árbol? Ese Dios es un Dios malo, un Dios que no los quiere, un Dios que no quiere tu bien, el Dios que es un Dios tirano. Y aquí uno hace esa pregunta con la Biblia en mano. Uno puede ver atrás en capítulo 2. ¿Es que Dios dijo que no comieran de nada? Dios no dijo eso. Dios dijo que podían comer de todo árbol del huerto. Y todos los árboles eran buenos, eran agradables, eran ricos incluso, agradables a la vista, eran un don de Dios. Pero le dijo, solamente de uno no puedes comer.
del fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Entonces, fíjense acá, el diablo está sugiriendo que Dios no es bueno. Está sugiriendo que su voluntad no es santa, que su petición, su demanda no es justa, no es recta, ni tampoco es sabia, ni tampoco es llena de gracia, de amor. Estamos sugiriendo que es un Dios tirano, que da una voluntad y una ley que no podemos cumplir y que en realidad no solamente no podemos, sino que es mala incluso. O sea, Dios, o sea, Satanás está sugiriéndole al ser humano que la ley de Dios no es agradable, no es buena, no es una ley que podamos amar. Ahora bien, la mujer responde acertadamente. Y la mujer respondió a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces vemos que la primera apelación que hace el diablo es a cuestionar la bondad, la justicia, la santidad, la perfección, la sabiduría y la verdad y lo amoroso de la ley de Dios. Y cuando eso no resulta, cambia de pregunta y sugiere otra cosa. Eh, la serpiente después dice a la mujer, no van a morir, porque eso lo dice Eva, si comemos, vamos a morir. Y la serpiente le dice, el diablo le dice, no van a morir. O sea, ¿qué está sugiriendo acá? ¿Qué está diciendo acá? Detrás de esta aseveración, no van a morir. El Dios que les dijo que iba a morir, que iban a morir, les está mintiendo. El Dios que les dijo que iban a morir, los está engañando. El Dios que les dijo que iban a morir, no es fiel ni digno de confianza. Entonces está apelando ahora a, a rechazar el carácter de Dios. Primero, entonces, sugiere dudar de la perfección y bondad y sabiduría de la palabra de Dios, su ley. Y por tanto, está sugiriendo también rechazar y eliminar o arrancar del carácter de Dios. Entonces, al decir no van a morir, está diciendo, ¿sabes qué? El Dios que ustedes siguen, sirven, es un mentiroso, no es justo, no es verdadero, no es bueno, no es recto, no es sabio, no es amoroso, no es santo entonces. Y después continúa, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuestiona el carácter de la ley de Dios, cuestiona por tanto el carácter de Dios y le da una falsa promesa, una promesa engañosa, un don que no es bueno, ni agradable y perfecto. Le dice, ¿saben qué? No va a pasar nada. Si tú haces esto, no va a pasar nada. Como cuando los chicos, adolescentes están experimentando con pecado y cosas por el estilo, dale nomás, no va a pasar nada, nadie te va a ver, nadie te va a hacer dar cuenta, dale nomás, juguemos nomás, démosle a esto. No va, y es lo mismo, no vas a morir, no va a pasar nada. Por aquí la advertencia de Dios es que si hacen esto van a morir. Y el diablo le dice, ¿sabes qué? Es mentira, no van a morir. E incluso, no solamente no van a morir, sino que van a tener algo mucho mejor que lo que Dios dio. Es mucho mejor. Entonces, ¿sabes qué? Apártate de él, busca tu propio bien fuera de él, busca tu propia verdad fuera de él, busca tu propia regla, sea autónomo, vive conforme a tus reglas, busca tu propia satisfacción, busca tu propia salvación o tu autorrealización. Deja a Dios de lado. Sé tú mismo el propio Dios. Deja al Dios creador. Él sabe que ustedes van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Él. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande! Entonces, el diablo lo que hace en primer lugar, sugerir que la voluntad de Dios y que su ley no es
buena, agradable y perfecta. Es sugerir que el Dios que está guiándonos a Él es un Dios que no es justo, que no es bueno, que no es santo, no es verdadero. Afecta acerca del carácter de Dios. Además te dice, no va a haber consecuencia de tu pecado. Y es más, van a tener un nuevo bien fuera de Él. ¡Wow! ¿Y saben lo que pasó con la mujer? Empezó a hacer esto, em, em, empezó a guiar sus pensamientos conforme a esto, empezó a amar esto, empezó a desearlo. Y fíjese lo que pasó acá después. Y vio, dice, y vio en el versículo 6 de Génesis 3, la mujer que el árbol era bueno para comer. Sí, pero ¿sabes qué? Era bueno, pero tenía un montón de árboles buenos. Y el que le dijo Dios, este no, lo empezó a ver bueno, o sea, cambió su percepción. Percepción me empezó a ser fascinada por el engaño y por un corazón ya empezó a desbordarse y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ahí apeló a varias cosas. A lo sensual, que era bueno para comer, a lo sensorial, que era agradable a los ojos, que en función de la búsqueda de la codicia, ¿cierto? Y de algo que es agradable a lo que yo busco y algo codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, para buscar mi propio bien, para ser autónomo, mi propia ley, vivir a mi manera. Y tomó de su fruto y comió. ¿Se dan cuenta? Hay una estructura detrás. La estructura es, la voy a repetir porque es importante que lo tengamos claro, es dudar de la bondad, justicia, santidad, rectitud y sabiduría de la ley de Dios. Dudar del carácter de Dios. Creer que no va a haber consecuencia de nuestro pecado, de traspasar su ley. Y creer, por tanto, que yo puedo buscar mi propio bien fuera de Él, mi propia justicia fuera de Él, que yo puedo inventar mis propias leyes fuera de Él y pensar que hay un bien fuera de Él. El salmista decía, entendí, que no hay bien fuera de ti. No deseo nada más que a ti en esta tierra. Y fíjense, entonces cuando uno después apela a lo sensorial, apela al orgullo, apela también a la codicia, apela a, em, a desear algo que uno no tiene, lo que pasa es, tomó de su fruto y comió. Y no solamente pasa con eso, no solamente pasó eso, sino que, fíjense, aquí viene el primer antievangelismo. Y dio también a su marido, compartió esto, porque seguramente consideró que esto era bueno, que era codiciable para alcanzar sabiduría, era agradable a los ojos, que era bueno para comer, era tan bueno. Dice, encontré algo bueno fuera de Dios, encontré algo mejor que lo que Dios me da, encontré en mi propia ley una forma nueva de gratificarme, de autosalvarme y de autorealizarme. Y lo compartió, porque lo que consideramos que es bueno lo compartimos, lo que consideramos que es justo, que es santo y que es una nueva ley lo compartimos. O sea, es inevitable, el ser humano siempre tiene una teología, siempre tiene un evangelio y siempre comparte algo. De ahí que es importante que entendamos que si no tenemos lealtad frente a Dios, su palabra, su evangelio, su reino, vamos a tener lealtad hacia otra persona, causa, reino o motivo. Y Dios nos quiere solamente para Él. ¿Y qué pasó acá? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasó? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y me diría, ¿viste? Fueron abiertos los ojos, qué bueno. Pero fíjense lo que pasa acá. Y conocieron que estaban desnudos. O sea, se avergonzaron y cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. O sea, trataron de autojustificarse, de autoprotegerse entre ellos y también delante de Dios. Y oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer estaban tranquilos, estaban contentos, estaban confiados.
No, se escondieron. Y eso es lo típico cuando uno hace algo mal, se esconde, se refugia, se arranca de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y Jehová llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta es, ¿qué estás haciendo? Es una pregunta para que te des cuenta. No es una pregunta porque a Dios se le perdió a Adán o a Eva. No es que Dios no sabía dónde estaba y se escondió también a Adán que no sabía dónde encontrarlo. No estaba jugando a la escondida. Le hace una pregunta para que reflexionara. Dice, ¿dónde estás tú? Y él le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí viene la gran pregunta, ¿y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó diferente? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te engañó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Ella me engañó. Y fue la culpa de ella y también tu culpa porque tú me la diste. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos acá que hay una estructura del pecado, una estructura del engaño. Por tanto, el llamado es de atención, de que no añadamos nada al Evangelio. El Evangelio más algo más es una mentira, total engaño. El Evangelio puro es Cristo el Señor. Él nos compró con su sangre para que vivamos por Él y para Él, porque de Él somos. Y esto es por medio de la fe, por gracia, para gloria de Dios, para vivir por Él y para Él. Entonces, el llamado es el siguiente. Vamos nuevamente a Gálatas y nos dice, ¿sabes qué? Las preguntas que hace Pablo ahí, ¿qué lo fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces acá es darnos cuenta que hemos añadido al Evangelio. Quizás no de manera tan teórica muchas veces, pero sí cuando consideramos que algo que Dios me pide, me manda, no lo encuentro tan justo, tan bueno, o no lo entiendo, o lo rechazo, digo, ¿sabes qué? Esto, si Dios, yo sé que Dios me lo pide, pero en realidad no creo que sea tan así. Es mejor dejar tu argumento ahí, pedir ayuda, preguntar y ser guiados por el Señor a obedecer la verdad. Y esta obediencia no es solamente un tema de anular, o sea, no es anular tu voluntad, sino pedir al Señor que transforme nuestro corazón para obedecer con amor y gracia, y con humildad, gratitud, con regocijo delante del Señor. Porque lo que Dios manda siempre es bueno, lo que Dios manda siempre es justo, siempre es sabio, siempre es sensato, siempre es perfecto, siempre es amoroso. Pero nosotros a veces preferimos seguir nuestra propia ley, vivir a nuestra manera o conforme a lo que el mundo me está entregando. Entonces, dice el llamado de atención, que Él los fascinó. Pero el llamado al Evangelio es, obedezcan la verdad, que es tan clara. Abandonen esas prácticas judaizantes en este contexto. Abandonen todo lo que ustedes le han añadido al Evangelio, a la buena noticia de Dios. No hay otra buena noticia sino que Cristo es el Rey. No hay una buena noticia aparte de Cristo el Señor. No hay verdadera justicia, santidad, pureza, verdad, o como dijéramos, se dice en este contexto, dignidad, que no es fuera de Cristo. No hay ningún bien fuera de Él. Entonces vemos acá que la pregunta es, ¿quién nos fascinó? Y aquí no es tema de, en el contexto político que estamos viviendo, ni de apruebo o rechazo. Aquí es decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a confiar en ti como mi único bien, como mi único gozo, porque fuera de ti no encuentro bien aquí en la tierra. Y que quisiera rescatar un himno muy antiguo que se titula Cristo, mi dulce Salvador. Que me gustaría que un día la cantáramos la congregación, porque fíjense lo que dice la primera estrofa, dice, Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz,
mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Segunda estrofa dice, Cristo es mi dulce Salvador. Su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré. Con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Hermoso himno. Tiene más estrofas, obviamente. Tiene 4 estrofas. Pero ya con estas 2 estrofas uno dice, wow, mi único bien es estar en Él. No hay forma de ser bendecido sino ser bendecido en Él. Entonces, si hemos estado arrancando de su ley, hemos estado arrancando del carácter de Dios, y Dios nos dice, ven, para que podamos disfrutar una vez más de cumplir su ley y podamos decir, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, Señor, porque es buena, agradable y perfecta, como tú, Señor. Después, importante decir que nuestra santificación o nuestro proceso de vida cristiana, si empezó por el Espíritu, por la obra de regeneración del Espíritu que nos hace responder en fe al Evangelio, sigamos viviendo de esta misma forma. Sigamos viviendo de esta misma forma, viviendo en santificación por el Espíritu, siendo guiado por su palabra, en oración, que Él transforme nuestro corazón. Hay un cambio de adentro hacia afuera. Nuevamente, tan necios sois, dice ahí el texto. Entonces, nuevamente una pregunta que debemos hacernos. Si somos necios, ¿dónde encontramos la sabiduría? En su palabra, en su ley. Olvidémonos de su... Olvidémonos de nuestras ideas, de nuestra justicia, de nuestra ley, nuestras ideas de cómo hacer las cosas bien. Digamos, Señor, quiero seguirte y servirte. Quiero vivir la vida como tú quieres que la viva. Yo no quiero vivir conforme a mi carácter, no quiero vivir conforme a mis ideas, no quiero vivir conforme a mi ideología, no quiero vivir conforme a, em, a mis ideales, Señor. Acá estoy, Señor. Cámbiame, transfórmame. Necesito de ti, que mi carácter sea transformado, que mi corazón sea transformado, que mis ideales sean transformados para vivir por ti, para ti, Señor. Y después la apelación es, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Cuando uno vive en el Evangelio, hay hartas cosas que uno vive. A veces hay sufrimiento, a veces hay dolor, y eso nos hace crecer. Recordemos las veces que Dios nos ha hecho crecer a través del sufrimiento. Recordemos las veces que hemos obedecido a Dios y nos ha ido bien. Es decir, Señor, gracias, porque hubo libertad al vivir en tu mandamiento. Lo mismo, sigamos de la misma forma. Señor, si hay algo con lo cual estoy luchando, con mi carácter, con mi forma de ser, con mis ideales, con mi ideología, con mi resistencia a su palabra, para relacionarme con Él o a su iglesia, y decir, Señor, aquí estoy. No lucho más, Señor, porque no quiero haber padecido en vano. Quiero seguir en esta carrera padeciendo por Cristo, que es el llamado de que hace Cristo el Señor en nuestras vidas. Somos llamados a sufrir por su causa. Y finalmente, el que Dios nos suministra el Espíritu, ¿cierto? Él hace maravilla entre nosotros. Y lo hace no por la obra de la ley, sino por el oír con fe. Nuevamente, seamos revitalizados por el poder del Espíritu Santo para vivir por Él y para Él. Así que los invito a orar. Señor, te damos gracias porque en ti encontramos una santa ley, porque en ti encontramos un Dios bueno, un Dios con un carácter amoroso, justo, verdadero, Señor. Y te pedimos que no permitas que nuestros corazones sean fascinados por este mundo, ni por el diablo, ni por nuestra carne, Señor. Sino que, por favor, te pido que tú ilumines nuestro corazón para darnos cuenta, por ahora el Espíritu Santo, para darnos cuenta de nuestro error, de nuestro desvío, y podamos rápidamente dejar nuestra idea, nuestro carácter, nuestro pecado atrás y correr a los pies de Cristo, nuestro único bien, nuestra paz, nuestra luz y salvación. En el nombre de Jesús.
Amén.